El ejercicio es este, es el primero de la lista. Dice que una empresa manufacturera recibe un lote de 100 partes electrónicas, de las cuales 5 son defectuosas. Dice, suponga que la empresa acepta el lote sí y únicamente sí no encuentra defectuosos en una muestra de tamaño de 10 partes, tomadas al azar para inspección. Dice, determine la probabilidad de que el lote sea aceptado. Dice que el lote se acepta sí y únicamente sí no se encuentran defectuosos en la muestra. Es decir, que al sacar la muestra, yo inspeccione la muestra es de tamaño 10, yo inspeccione los 10 elementos y ninguno sea defectuoso. Ese es lo que dice el problema, ¿no? De cómo se acepta el lote. Bueno, muchachos, estos ejercicios, mire que este es parecido a aquel ejemplo que veníamos repitiendo y repitiendo, repitiendo y repitiendo una y otra vez, de las 850 partes producidas por una empresa o una máquina, de las cuales hay 50 defectuosas, se toman una muestra de tamaño 2 al azar y sin reemplazo, y lo que interesa es contar el número de defectuosas en la muestra. Ese es el mismo problema. Ese es el mismo problema. Recordemos entonces que la idea de ese tipo de problemas es que tenemos en general, ¿no? En general, tenemos una población que tiene n mayúscula elementos. O sea, n elementos en la población, para n elementos en total. Para este ejemplo en particular, para este ejercicio en particular, dice que se recibe un lote de 100, o sea que este n es 100. El lote general tiene 100 elementos. ¿Bien? Bien. Ese lote, esa población, el lote grande, en estos problemas siempre está partido en dos. Sí, está partido en dos. El lote está partido en dos. Hay K elementos con una característica, K elementos que tienen cierta característica que también se le conoce como éxitos. O sea, hay K éxitos en la población y hay N menos K que no son éxitos. En este caso, me están preguntando me interesa calcular la probabilidad de ninguno defectuoso en la muestra. Entonces, para este caso, ser defectuoso es el éxito. Y dice que el problema, dice que hay 5 defectuosos, o sea que tengo 5 éxitos en la población. Y obviamente tendrían 95 fracasos en la población, o sea, no éxitos. O sea, 100 menos 5. Tendría 95. ¿Bien? Listo. Adicionalmente, lo que se hace, bueno, ya tenemos cuántos hay en la población, cuántos son éxitos en la población, cuántos son fracasos en la población. Y lo otro que característico de este modelo es que se mete la mano en la caja o en la población, se revuelve bien, es decir, se toma aleatoriamente de esa población y se va obteniendo aleatoriamente al azar y sin reemplazo. Ojo con eso.
y sin reemplazo. O sea, se va sacando sucesivamente sin reemplazo. Y lo que tenemos es que sacamos una muestra de esa población de tamaño n minúscula. Para este ejemplo, dice que tomamos una muestra de tamaño 10. El tamaño de la muestra es 10. Bien, muchachos, en la muestra, lo normal es que me salgan elementos de los éxitos y también me salgan elementos de los que no son éxitos. Entonces, lo que asumimos es que en la muestra nos salen X elementos de los que son éxitos, o sea, de los que tienen la característica de interés, que para este caso es que sean defectuosos, y que me salgan n-x con n minúscula, que es el tamaño de la muestra, elementos de los que no son éxitos. Ya. Para este ejemplo en particular, lo que me están diciendo es que calcule, bueno, ¿qué es lo que me interesa? La variable número de éxitos en la muestra, a esa le llamamos la variable aleatoria X. Y esa variable aleatoria, bajo estas condiciones, se dice que tiene una distribución hipergeométrica. Tiene una distribución hipergeométrica. Esa variable X, la variable de interés, que es una hipergeométrica, lo que te cuenta es cuántos éxitos hay en la muestra. ¿Cuántos éxitos hay en la muestra? Recuerde que puede haber ningún éxito, puede que no saques ningún éxito, o sea, en la muestra no aparezca ningún éxito, puede ser que saques un éxito, 2 éxitos, 3 éxitos, 4 éxitos, 5 éxitos. En este problema, dice que el lote de 100 solo contiene 5 defectuosas. Entonces, como está sacando una muestra de tamaño 10, ¿sí? En la muestra no puede haber más éxitos que lo que hay en la población. Ya voy. Ya voy, Davis. En la muestra no pueden haber más éxitos que lo que hay en la población. Entonces, aquí el tope para el número de éxitos en la muestra es 5. ¿Sí? Dime, Davis. No, profe, que di sin querer ahí. Ah, bueno. Yo pensé que era que... Ahí vi que levantaste la mano. Yo pensé que era que tenías alguna pregunta. Bien. Entonces, recuerde, ¿cuál es el interés? ¿Para qué hago este experimento? Ojo, meto la mano en esa población aleatoriamente y sin reemplazo y saco una muestra. ¿Qué me interesa ahí? ¿Cuál es la variable que quiero registrar? Es el número de éxitos en la muestra. Es decir, el número de elementos que están acá en este grupo que tienen la característica de interés que aparecen en la muestra. ¿Sí? Entonces, lo que les venía diciendo es que, ojo, hay que tener cuidado porque esa variable aleatoria, ¿qué valores puede tomar? 0, es decir, que no me sale ningún éxito en la muestra. 1, que me sale un éxito en la muestra. 2, 3, 4, 5. Ojo, ese número de éxitos que se pueden salir en la muestra es lo que sea más pequeño entre el número de éxitos en la población y el tamaño de la muestra. O sea que el X va a ser o 0, o 1, o 2, y así sucesivamente hasta el menor entre K y N. O sea, el número de éxitos llega hasta lo que sea más pequeño entre el tamaño de la muestra, entre el tamaño de los éxitos en la población y el tamaño de la muestra. La razón es lo que le digo. Si tú tienes 5 éxitos en la población y tomas una muestra de tamaño 10, en ese caso el número máximo de éxitos en la muestra va a ser 5.
A pesar de que el tamaño de la muestra es 10. Pero cuando el tamaño de la muestra es más pequeño que el número de elementos que tienes en la población, entonces no puedes sacar más éxitos en la muestra que el mismo tamaño de la muestra. Entonces, el valor de X llega a lo que sea más pequeño entre el tamaño de la muestra y el número de éxitos en la población. Bien, muchachos, bueno. ¿Cómo se calcula la probabilidad? Aquí lo que quiero calcular es la probabilidad. Lo que me está pidiendo el ejercicio es que calcule la probabilidad que X, que es la variable aleatoria, número de éxitos en la muestra, sea 0. Bueno, en general, jóvenes, la probabilidad de que X sea igual a un X en particular, eso se calcula así: N mayúscula, combinado N minúscula, acá K combinado X por N menos K combinado N menos X. Esa es la fórmula para calcular la probabilidad de cualquier X. ¿Sí? Ojo, recuerde, este X acá, este X, el X minúscula va a tomar 0, 1, 2 y llega hasta el mínimo, hasta el más pequeño entre K y N. O sea que en este caso, para este ejemplo, el X llega hasta 5. Porque recuerde que ese X es el número de éxitos en la muestra. No puedes tener más éxitos en la muestra que los que tienes en la población. Listo, muchachos. Esta es la fórmula que hay que aplicar. Pero, mire, en R tenemos una función que se llama la función D hiper. D hiper. Por acá explico cómo se usa la función D hiper. Ojo, D hiper, recuerden, las funciones con D es para calcular probabilidades puntuales. Como este ejemplo me está pidiendo una probabilidad puntual. Y las funciones con P hiper, por ejemplo, te sirve para calcular probabilidades acumuladas. Entonces, la P te calcula, esa P hiper evaluada en un X te calcula la probabilidad de que la variable aleatoria e hipergeométrica tome un valor menor o igual que el X donde mandas a calcular, ¿no? Entonces, vamos a mirar aquí, yo explico, hay que tener en cuenta una cosita, la hipergeométrica, aquí está. Entonces, mira, dice, en el caso de la distribución hipergeométrica, hay que tener en cuenta que para R, M es el número de objetos que representan éxitos. O sea que aquí hay que llamar la función de esta forma. Vamos a hacerlo. A ver si cargo aquí kaggle.com, a ver si me deja calcular aquí. Aquí, vamos a hacerlo aquí en este notebook que está sin nombre ahí, que normalmente uso para hacer cuentas y esas cosas. Bueno, mire, acá voy a usar la función, como es una probabilidad puntual la que me están preguntando, entonces uso D hiper. D hiper. Entonces, ¿qué me recibe esa función? Esa función, mire acá, lo explico acá, recibe el X. En este caso, me está preguntando, el problema allá me está preguntando 0 éxitos en la muestra. O sea, recuerden, dice que la compañía acepta el lote sí y solo sí, no encuentra defectuosos en una muestra de tamaño 10. O sea que
y me dicen, calcule la probabilidad de que el lote se reciba, creo que es. Vamos a leerlo otra vez. Dice, suponga que la empresa acepta el lote sí, únicamente sí, no encuentra defectuosos en una muestra de 10 partes. O sea, que en la muestra no haya de los defectuosos. O sea, que en la muestra no haya de estos. En ese caso, los defectuosos van a ser mis éxitos y lo que me están preguntando es, me están diciendo, hombre, si no encuentran ningún éxito en la muestra, entonces se acepta el lote. Ya traducido en términos de la variable aleatoria es, si X es 0, es decir, si el número de defectuosos es 0, si el número de defectuosos en la muestra es 0, entonces se acepta el lote. Entonces necesitamos calcular la probabilidad de 0 para calcular la probabilidad de que el lote sea aceptado bajo esas condiciones. Entonces, mire, en este caso, el X es 0. Vamos a ver, aquí el X es 0. Entonces aquí le entregamos X igual 0. Coma. Y cuidado aquí, dice, mire lo que dice. Para entregarle los parámetros a la hipergeométrica. Dice, M es el número de objetos que representan éxitos. M. Hay que entregarle M. Mire que allá en la presentación, como yo lo tengo de acuerdo con el libro de Montgomery tiene N mayúscula, que es el tamaño de la población, y tiene K, que es el número de éxitos número de éxitos en la población, y tiene N menos K, que es el número de fracasos en la población, y tiene N minúscula, que es el tamaño de la muestra. Bueno, acá M para Montgomery, para R, M es el número de éxitos en la población, que son 5, dice el problema, que en la población, en el lote grande, hay 5 defectuosos. Entonces acá el M es 5. Entonces le damos M igual 5. Bien. Y dice, M es el número de objetos que representan éxito representan éxito. Dice, N es el número de objetos que representan fracaso. N minúscula para R, N minúscula son los que representan fracaso. O sea que para este problema el N minúscula no es el tamaño de la muestra. En R, N minúscula no es el tamaño de la muestra, es el número de fracasos en la población. Que como hay 100 en total, hay 5 defectuosos, que son los éxitos, hay 95 fracasos. Entonces, aquí el N es igual a 95. Bien. Y dice, y K es el tamaño de la muestra. Obviamente el N mayúscula de nosotros, el N mayúscula de Montgomery es M más N. ¿Sí? Dice, K es el tamaño de la muestra. No se me confunda. K es el tamaño de la muestra. En este caso dice que se toma una muestra de tamaño 10. O sea que aquí el K le damos el valor de 10. Bien, ahí está. ¿Listo? Eso me calcula, esa línea ahí, me calcula la probabilidad de 0 éxitos en una muestra de tamaño 10 tomada al azar y sin reemplazo de una población que tiene 5 defectuosos y 95 buenos. Eso es. Ahí está. Ahí lo mandamos y está como lentejo. Ahí está. Punto 5837. Es esa probabilidad. O sea, la probabilidad de no encontrar defectuosos, la probabilidad de no encontrar ninguno de los defectuosos en la muestra de tamaño 10 es punto 5837. Y esa sería la probabilidad de aceptar el lote, porque se dice que se acepta el lote cuando no se encuentra ninguno defectuoso. Esa es la probabilidad de no encontrar ninguno defectuoso en una muestra de tamaño 10
tomada al azar y sin reemplazo, y por lo tanto sería la probabilidad de aceptar el lote. Es bastante grande, ¿no? La probabilidad. Eso significa que el 58% de las veces se aceptarían lotes, el 58% de las veces con ese procedimiento, el 58% de las veces se aceptarían lotes que tengan 5 defectuosos. Bien. Vamos a ver otro para hacer algún comentario ya, y usted. Yo les decía en la clase explicando esto, que lo importante, jóvenes, acá, para estos problemas, es que usted sea capaz de identificar el modelo. Porque una vez identifica el modelo, es simplemente llamar a R y decirle, R, hazme el favor, calcúlame esta probabilidad acá. Si no identificas el modelo, pues ni modo, no vas a poder darle las indicaciones a R para que te calcule las probabilidades. Es lo más importante, porque los cálculos, eso los hace el computador, los haces con R, los haces con Excel. Eso es lo de menos, ¿sí? Lo importante es que tengamos claro las condiciones bajo las cuales se tiene variable aleatoria con tal distribución. Cuando tengo una binomial, cuando tengo una geométrica, cuando tengo una hipergeométrica, cuando tengo una binomial negativa, ¿sí? Eso es lo importante. Y bueno, y ya entender lo que el problema está pidiendo y esas cosas. Mire lo que dice el segundo. Dice, un complejo sistema electrónico está construido con cierto número de componentes de apoyo en sus subsistemas. O sea, hay un sistema electrónico que tiene una serie de componentes de apoyo, ¿sí? Dice, un subsistema tiene 12 componentes idénticos. 12 componentes idénticos. Cada uno con probabilidad 0.2 de fallar en menos de 1000 horas. O sea, la probabilidad de que cada uno de esos 12 componentes que tiene un subsistema falle en menos de 1000 horas es del 20%. Dice, el subsistema funciona si como mínimo, o sea, ojo, si como mínimo 4 componentes cualesquiera de los 12 trabaja en forma adecuada. Es decir, si 4 trabaja el subsistema. Como mínimo 4. O sea, si trabajan 5, trabaja. Si trabajan 3, no trabaja. Porque como mínimo deben estar funcionando 4 componentes del subsistema para que el subsistema funcione. Mínimo 4. ¿Bien? O sea, el subsistema funciona cuando están funcionando 4 o más componentes. Mire que son 12 componentes. ¿Bien? Dice, se supone que los componentes operan independientemente. Ahí hay un supuesto bueno. O sea, hay independencia. Mire que hay 12 componentes que funcionan de manera independiente con probabilidad de falla en menos de 1000 horas de 0.2. ¿Cierto? Ojo, 12 componentes independientes que trabajan con probabilidad de falla de 0.2 en menos, fallar en menos de 1000 horas con una probabilidad de 0.2. Bien, vamos a ver qué me pregunta. O sea, la pregunta es importante para saber la variable que tenemos. Me está preguntando, cada vez que me preguntan, dice, encuentre la probabilidad de que exactamente 4 de los 12 componentes resistan más de 1000 horas. Es decir, no fallen en menos de 1000 horas. O sea, resistan más de 1000 horas. Mire que me están preguntando, mire, hay 12 componentes que están funcionando de manera independiente con probabilidad de falla en menos de 1000 horas de 0.2. Ojo,
aquí hay que tener cuidado porque el problema te está diciendo, calcule la probabilidad de 4 o más componentes funcionen por más, es decir, no fallen. Entonces, mire que fallar y no fallar son complementarios. O sea, fallar en menos de 1000 horas es el complemento de no fallar. De no fallar. O sea, que resistan más de 1000 horas. O sea, falla, falla por debajo de las 1000 horas o resiste más de las 1000 horas. Esos son eventos complementarios. Y por lo tanto, la probabilidad de que resista más de 1000 horas es 1 menos la probabilidad de que falle en menos de 1000 horas. ¿Sí? Cuidado con eso. En ese caso, la probabilidad de esto, de que resista más de 1000 horas, esa probabilidad es igual a 0.8, porque la probabilidad de que no resista, más de 1000 horas, que es el complemento de esto, es 0.2, dice el problema. ¿Listo? Entonces me dice, encuentre la probabilidad de que exactamente 4 de los 12 componentes resistan más de 1000 horas. Entonces nótese que son 12 componentes independientes. Probabilidad de que resistan 0.8, ¿sí? Y es la misma para todos. Y me están preguntando por qué 4 resista. Es decir, mire qué puede pasar con cada componente, con cada uno de los 12 componentes. O resiste o no resiste. Si falla antes de las 1000 horas o no falla. Si falla o no falla, falla o no falla, falla o no falla, falla o no falla. Cada componente falla o no falla, falla o no falla. O sea que cada componente te genera en realidad un ensayo de Bernoulli. Recuerden, los ensayos de Bernoulli son aquellos que solo pueden ocurrir de dos maneras. ¿Sí? Éxito o fracaso. En este caso, como me están preguntando, resistan más que 4 resistan más de 1000 horas, entonces el éxito aquí es que resistan. Si te preguntaran por cuánto probabilidad de que tanto fallen, bueno, entonces éxito sería fallar. Pero aquí me está preguntando la probabilidad de que resistan más de 1000 horas. O sea que el éxito aquí en nuestro problema es que resista. ¿Listo? Y son 4. Mire que son, entonces me está preguntando por la probabilidad de 4. Entonces, mire que son 12 ensayos de Bernoulli, independiente porque lo dice el problema, con probabilidad de éxito constante, porque lo dice el problema, y me están preguntando por el número de éxitos, en este caso, por 4 éxitos en esos 12 ensayos. Esa variable aleatoria, jóvenes, que cuenta el número de éxitos en esos 12 ensayos, tiene una distribución binomial de parámetros 12 y 0.8. Entonces me están pidiendo que calcule la probabilidad de que X sea igual a 4. Una probabilidad puntual. Entonces, muchachos, para eso hay que usar de binom. Se le entrega el X igual 4, el size igual a 12. Acá lo que nosotros le llamamos N acá, R le llama Z-I-S-E, size, size. O sea, es el número de ensayos. Vamos aquí, mire, P binom, aquí, perdón, P binom. Bueno, recuerde que con P es para, mire, aquí está. Por ejemplo, aquí está cómo se calcularía para aquel problema aquí. Este X es 4. Para el problema aquí, este X es 4. Este size es 12. Es con S, ¿oyeron? S-I-Z-E. Yo lo dije con Z, ¿no? S-I-Z-E. Size es como tamaño en inglés. Este es 12 y esta probabilidad es 0.8. Y eso te da exactamente la probabilidad de que exactamente 4 resistan más trabajen más, resistan más de las 1000 horas. 4 de los 12 resistan más de las 1000 horas. Esta es la prueba. Así se calcula. Hágalo con R.
Hágalo ahí con R. Y dice, encuentre la probabilidad de que el subsistema funcione por más de 1000 horas. Ojo, recuerde que cuando es que funciona el bendito subsistema, cuando cuando mínimo 4 están funcionando. O sea que para que funcione se necesita que el número de éxitos sea mayor o igual que 4. O sea que esta pregunta acá, aquí me están preguntando por la probabilidad de que la variable aleatoria, número de componentes que resisten más de 1000 horas, sea mayor o igual que 4. Si eso ocurre, el sistema funciona, ¿no? ¿Listo? Entonces, mire, eso también, esto sería igual a 1 menos la probabilidad de que mayor o igual que 4, el complemento es estrictamente menor que 4, ¿no? Pero estrictamente menor que 4, como esta es una variable discreta, es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 3. Para calcular esta probabilidad se usa P-binom. Acá, mire. Así, P-binom. Recuerde que P-binom, con P lo que calcula es probabilidad acumulada. En este caso hay que entregarle 3, porque allá dice menor o igual que 3. Entonces eso te calcula la probabilidad acumulada hasta 3. Aquí el N es, el size es 12 y la probabilidad de éxito es 0.8. Y listo, eso ahí sale. ¿Ven? Eso es. Entonces ahí tenemos este ejemplo. Ojo, este ejemplo es de hipergeométrica. Este ejemplo es de binomial. Dice, un experimento se repite en un laboratorio de ingeniería civil, el 3. Los resultados del experimento se consideran independientes y la probabilidad de un experimento salir exitoso es 0.7. Hay un laboratorio donde están repitiendo un experimento. Dice, los resultados del experimento se consideran independientes. ¿Sí? Y dice que la probabilidad de un experimento salir exitoso es 0.7. Ahí me están dando la probabilidad de éxito en el experimento. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que no sean necesarios más de 6 ensayos para conseguir 3 experimentos exitosos? Bueno, mire, aquí, mire que primero no me dicen que cuántos experimentos están haciendo. O sea, no hay un N fijo. Simplemente dice que se repite el experimento. Que esa es una clave para diferenciar entre una binomial negativa y una binomial. En la binomial, el número de ensayos de Bernoulli está fijo. Por ejemplo, en el ejemplo anterior me dicen hay 12 componentes. Listo, ahí está fijo el número de componentes, 12. Y me preguntan por la probabilidad de que en esos 12 hayan tantos éxitos. Acá, mire que me dice, simplemente se repite el experimento, son independientes, ¿sí? Y la probabilidad de éxito es 0.7. Entonces me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que, mire que me están preguntando por el número de ensayos que es necesario hacer para conseguir 3 experimentos exitosos? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que no sean necesarios más de 6? O sea, no sean necesarios más de 6. Que no sean necesarios más de 6. ¿Y eso qué significa? Que con 6 o menos no son necesarios más de 6. O sea, con 6 o menos tú consigues los 3 éxitos. Cuando te pregunten por el número de ensayos que hay que hacer para conseguir tantos éxitos, si es un solo éxito, es geométrica. Y si son 3 éxitos o más, o sea, si son 2 o más éxitos, si te están preguntando por el número de ensayos que hay que hacer para encontrar 2 o más éxitos, bueno, en general siempre es binomial negativa.
Lo que pasa es que hay un caso particular de la binomial negativa, que es cuando es un solo éxito, que es una geométrica. O sea, la binomial negativa particulariza a la geométrica cuando estamos hablando de un solo éxito. ¿Sí? En general, cuando son K éxitos, entonces esa es una binomial negativa. Entonces lo que me está preguntando es, por el número de ensayos que yo tengo que hacer para encontrar los 3 éxitos. ¿Listo? Entonces acá, mire, estamos frente a una binomial negativa. ¿Con qué parámetros? La binomial negativa tiene P igual a 0.7, que me está dando el problema, y me dice K es igual a 3. Es decir, necesito conseguir el número de ensayos, el número de experimentos que tengo que hacer para conseguir 3 exitosos. Ese es K. ¿Sí? Y la variable aleatoria es precisamente el número de experimentos que tengo que realizar. Entonces me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que no sean necesarios más de 6? Es decir, me están preguntando por la probabilidad de que el número de ensayos sea menor o igual que 6. ¿Listo? Una vez has identificado esto, entonces recuerda que en R hay una función que se llama n-binom. N-binom. Entonces, recuerda, dn-binom te da puntual y pn-binom te da probabilidad acumulada. Entonces, mire que en este caso es una acumulada. Pero recuerden una cosa, con la binomial negativa hay que tener cuidado. Mire lo que dice acá. Distribución geométrica. Ese es lo que es un caso particular. Mire. En la binomial negativa hay que tener cuidado. Dice, en este caso hay que tener en cuenta que para R, la variable aleatoria X cuenta el número de fracasos antes de los R éxitos. O sea que para R, X no es el número de ensayos hasta conseguir 3 éxitos, sino cuántos fracasos tuviste para conseguir eso. ¿Cuántos fracasos tuviste antes de conseguir los 3 éxitos? Obviamente el último es éxito, ¿no? Ahí termina el experimento. Entonces la pregunta es, ¿cuántos fracasos tuviste para conseguir? Que es equivalente. Es equivalente. Es equivalente. Es la misma cosa, pero dicha de otra manera. O sea, una cosa es que yo diga, bueno, necesité 6 experimentos para conseguir 3 éxitos, o decir, tuve 3 fracasos para conseguir 3 éxitos. Ahí, si tuve 3 éxitos y 3 fracasos, tuve 6 experimentos. Solo que R cuenta es los fracasos. Bien, entonces hay que darle a R el número de fracasos. Entonces, si me están diciendo que me están calculando esta probabilidad de que X sea menor o igual que 6, donde X es el número de ensayos, entonces a R hay que darle aquí X menos el K, que en este caso es 3. O sea, hay que dar aquí hay que darle K menos X menos K, o sea, 6 menos 3. O sea que en R hay que llamar a la función así. Como es probabilidad acumulada, menor o igual que 6, entonces hay que decirle Pn binom. Pn binom. Hay que darle a X menos R, X menos K o X menos, yo le llamo R acá, X menos R, el R es 3, entonces aquí hay que darle 3 y hay que darle, el orden es, bueno, sí, primero el X, 3, hay que darle el R, que es 3, porque son 3 éxitos que debo conseguir, y por último se le entrega la probabilidad de éxito en cada ensayo, que dice el problema que es 0.7. De esa manera, calculas ahí la probabilidad que te está pidiendo de que necesite, que no sean necesarios
más de 6 ensayos para conseguir 3 éxitos. Otra forma de decirlo, de que no tengas más de 3 fracasos para conseguir los 3 éxitos. Es equivalente. Eso es lo que se le está dando a R aquí, el 3 fracasos, que es equivalente, 3 fracasos y 3 éxitos es equivalente a 6 ensayos. Eso es lo que estamos dando ahí. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Bien. Entonces, muchachos, bueno, ¿cuál es el número promedio de fallas cuál es el número promedio de fallas antes que ocurran los 3 experimentos exitosos? Bueno, ese es el valor esperado. ¿Vieron? Siempre que se le pregunte por el número promedio, eso es lo que se conoce como el valor esperado, que si no recuerdo mal, en la binomial negativa es R sobre P. R sobre P. Sí, R sobre P. Deje miro acá. En una binomial negativa. Vamos a ver. En una binomial negativa, el promedio se calcula como, vamos a ver, en la geométrica es 1 sobre P. En la binomial negativa es R sobre P. Sí, R sobre P. Ese es R sobre P es el valor esperado, entonces sería 3 sobre 0.7. Y la varianza en una binomial negativa es R por 1 menos P sobre P cuadrado. Entonces, de esa forma se calculan ese promedio. Eso es para que recuerdes la fórmula de de valor esperado. Bien. Mire, el número 4. Espero que usted no haga esto en los exámenes con el profesor Mario. Si el profesor Mario le pone exámenes de opción múltiple, no haga esto que hace este estudiante del problema 4. Dice, un examen de opción múltiple está compuesto por 15 preguntas, con 5 respuestas posibles cada una, de las cuales solamente una es correcta. Supóngase que uno de los estudiantes que responde el examen contesta las preguntas al azar. Tim Marín de Doping Web, Tutoramanga, Títere, Web, al azar. Ese es un bandido, no estudió. No le importa nada. No está tomándose en serio eso. Y está respondiendo las preguntas al azar. ¿Sí? Eso, muchachos, ¿qué significa? Como hay 5 opciones, una de las cuales es correcta, la probabilidad de, si él está haciendo al azar, ni siquiera lee el enunciado de la pregunta, ese tipo es un bandido, y está corrigiendo eso ahí, incluso lo puede hacer hasta con una bolsita y metiendo la mano dentro de la bolsita, ese tipo, ¿no? Entonces, si lo está haciendo efectivamente de manera aleatoria, al azar, entonces la probabilidad de acertarle a la correcta es 1 sobre 5, porque hay una correcta de 5 posibles. ¿Sí? Eso es clave ahí. Supóngase que uno de los estudiantes que responde el examen contesta las preguntas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que conteste correctamente al menos 10 preguntas? ¿Ya? Alguien que se aventure a decirme qué modelo ve ahí, con qué distribución se puede responder ese examen, perdón, es responder ese punto. ¿Con qué distribución podríamos responder esa pregunta? Un modelo para esa pregunta, para calcular esa probabilidad. Si
Así van a ser las preguntas en el examen mañana. Tiene que aventurarse. Profe, Sí. o sea, ese ejercicio es como, yo digo que es parecido al anterior porque allá, recuerde que era pedían 6 intentos, ¿no? Entonces acá cada pregunta sería como un intento, entonces acá estaríamos hablando de 15 intentos, ¿no? Sí, hay 15 intentos, ¿correcto? Sí. Pero nota que en este caso el número de intentos está fijo. Ya sabemos que es 15. ¿Sí la notas? Mientras que el anterior precisamente te estaban preguntando por el número de intentos, el número de experimentos que hay que hacer para conseguir 3 éxitos. Nótese que en aquello el número de intentos no estaba fijo, es precisamente lo que era aleatorio allá. La variable aleatoria allá era el número de ensayos, el número de intentos. Mientras que acá el número de intentos está fijo ya y eso es 15. ¿Sí? Entonces, nota que hay una pregunta. Cada pregunta en realidad, ¿qué puede pasar con cada pregunta? Que el muchacho acierte o no. Primera pregunta, la contesta al azar. 2 cosas pueden pasar con ella. O acierta la respuesta correcta o no. ¿Con qué probabilidad? Con 1/5. Recuerde que dice que hay 5 opciones de las cuales una sola es correcta. O sea que la primera pregunta, Tim Marín de Dopingüe, puede fallar o puede acertar. La probabilidad de acertar es 1/5. La probabilidad de fallar es 4/5. ¿Listo? Segunda pregunta, lo mismo. Tim Marín de Dopingüe, ¿la puede acertar o la puede fallar? ¿Con qué probabilidad de acertar? 1/5. ¿Sí? Y así sucesivamente con todas las preguntas. Y hay 15. ¿Sí? Hay 15. O sea que miren que ahí ya el número de ensayos está fijo. Si asumimos independencia de las preguntas, porque ese bandido no está leyendo las preguntas, ni aunque las preguntas en el examen una esté relacionada con la otra, que eso por lo general ocurre en los exámenes, él como no le está parando bola a nada, entonces podemos asumir que las respuestas, lo que pase con la primera pregunta, por ejemplo, lo que pase con la segunda pregunta en cuanto a si acierta o no se ve afectado por lo que pasó con la primera pregunta y así sucesivamente. Ninguna pregunta influye en lo que pueda pasar con la otra pregunta. Es decir, ahí podemos asumir independencia de los eventos. Entonces tenemos 15 ensayos de Bernoulli porque o acierta o no acierta. Independientes. Y nótese que me están preguntando es por el número de éxitos, que en este caso es que acierte a la pregunta. Y dice, ¿cuál es la probabilidad de que conteste correctamente al menos 10 preguntas? O sea que X igual al número de preguntas correctas, ¿cierto? Lo que me están preguntando es que X sea mayor o igual que 10. O sea, me están preguntando esto, ¿cuál es la probabilidad de que el número de preguntas correctas sea mayor o igual que 10? Donde tengo n igual 15 preguntas con probabilidad de éxito 1/5. Independientes, probabilidad de éxito constante 1/5, son n y me están preguntando por el número de éxitos en esos ensayos independientes. Esa es una binomial. O sea que este problema se resuelve con binomial, con estos parámetros. N igual 15, P 1/5, y bueno, el X es mayor o igual que 10. Mire, el X es 10 o más. O sea, la probabilidad que me están preguntando es que la variable esa sea mayor o igual que 10. Obviamente, X es una binomial de parámetros 10P, donde P es 1/5, 10 es 1/5.
Bueno, ya una vez entendimos que es una binomial. Me está preguntando por mayor o igual que 10. Entonces, esto se calcula como probabilidad de que X sea mayor o igual que 10 es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 9, exactamente. Recuerde que mayor o igual que 10, el complemento es menor que 10, pero menor que 10, como la variable es discreta, ser menor que 10 es equivalente a ser menor o igual que 9. Ahora, ¿por qué siempre le escribo en términos de menor o igual que? Porque así es que está programado R para dar la respuesta con menor o igual, ¿oyeron? O sea, R no te da respuesta de cuál es la probabilidad de menor que, sino de menor o igual que. Pero uno se podría haber tentado a decir, no, esto es 1 menos la probabilidad de X sea menor exactamente, estrictamente que 10, lo cual está correcto, eso está bien. Entonces uno se ve tentado a entregarle a R el 10 este como el valor de X en la P binom y no. Porque en ese caso te estaría calculando la probabilidad de menor o igual que 10. O sea, incluye el 10. Y ahí en la pregunta no está incluyendo el 10. Hacia abajo no está incluyendo el 10. Por eso es que tenemos que escribirle siempre como menor o igual que para poder usar la P binom correctamente. Cuidado con eso. Bien. Entonces, mire que esa es una binomial. Ahí le dejo para que la resuelva. Mire, el 5 dice, un envío de 10 cajas de carnes frías contiene 2 cajas que están contaminadas. Ojo, hay una caja, hay 10 cajas, ¿no? De carnes frías. Dice, un envío de 10 cajas de carnes frías, hay 10 cajas y hay 2 cajas que están contaminadas. Dice, un inspector de calidad inspecciona 4 cajas aleatoriamente. Vaya notando el esquema. Un grupo de 10, hay 2 que tienen una característica y se seleccionan al azar para examinar 4. ¿Ya? Esa, muchachos, es el mismo caso de las 850 partes, de las cuales 50 son defectuosas. Se eligen 2 al azar. O el primer problema. El primer problema que había 100 elementos, 100 partes electrónicas con 5 defectuosas y se eligen 10 al azar y se decide recibir el lote si no hay ninguna defectuosa. Mire que es el mismo esquema. Es el mismo esquema. Entonces ahí tenemos una hipergeométrica, jóvenes, también. O sea que este problema 5 se resuelve de manera similar a como se resolvió el 1, ya simplemente cambiando los parámetros. Mire, la parte B es un poquito diferente, pero bueno, es diferente porque en la parte B no te están preguntando por una probabilidad, sino que te dan la probabilidad y te dicen cuántas cajas debe examinar. Es decir, ahí te están preguntando por el tamaño de la muestra. Dice, ¿cuántas cajas deben seleccionarse? Mire que aquí el N, el tamaño de la muestra, que son las cajas que se inspeccionan, es lo que me están preguntando y me están dando la probabilidad dice, para que la probabilidad de tener al menos una contaminada en la muestra sea mayor que 0.75. En otras palabras, me están preguntando, mire, la probabilidad de que la variable aleatoria hipergeométrica sea, dice, al menos, dice, ¿cuántas cajas deben inspeccionarse para que la probabilidad de tener al menos una contaminada, Recuerde que X es el número de éxitos en la muestra que son las contaminadas, ¿no? Al menos una contaminada es una o más. Es decir, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1 dice,
¿Cuántas cajas deben inspeccionarse para que la probabilidad de tener al menos una contaminada sea mayor que 0.75? O sea, esta probabilidad necesito que sea mayor que 0.75. ¿Listo? Eso es lo que está. Pero, ajá, ¿qué pasa aquí? Que de esto conozco. ¿Qué conozco del problema? Conozco que hay recuerde que bueno, expresándolo en términos de Montgomery, el N mayúscula es 10. El K es el número de éxitos en la población, que son 2. Hay 2 cajas que están contaminadas, o sea, el K es 2. Obviamente el N menos K es 8. Y el otro parámetro que tenemos es el tamaño de la muestra, que eso es precisamente lo que nos están pidiendo que consigamos. Entonces recuerde que esta probabilidad de que X sea mayor o igual que 1 se obtiene como la probabilidad. Mire que mayor o igual que 1 es X igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2. Porque, mire, mayor o igual que 1, recuerde, como solo hay 2 defectuosas y estamos contando 2 contaminadas y estamos contando el número de contaminadas en la muestra, tú no puedes tener en la muestra más de 2 contaminadas. O sea, el tope superior para el número de contaminadas en la muestra es 2, porque en la población solo hay 2 contaminadas. Y recuerde que esto se calcula así. Recuerde, K combinado X, N menos K combinado N menos X, sobre N combinado N. Bueno, bueno, con K, ya tenemos K, tenemos N menos K, tenemos N menos X, pero, perdón, tenemos el X que es 1, lo que no conocemos es a N. Este N no lo conocemos. ¿Ya? Y lo mismo con el 2, ¿no? O sea, para 2 sería KX, K es 2, X es 2, ¿listo? Que multiplica a N menos K, es 8, sobre N menos X, X es 2, sobre N mayúscula, 10, combinado, N minúscula, no lo conozco. Listo. Si tú te pones a despejar ese bendito N, ahí te mueres. O sea, tú podrías escribir todo y dejarlo en términos de N y tratar de despejar a N para encontrar a N analíticamente. Y eso es un camello. No te pongas a hacer eso así. Hazlo por tanteo. ¿Qué es por tanteo? Ves ensayando. Porque mire, vamos a pedirle a R que nos calcule esta probabilidad de X mayor o igual que 1 y voy cambiando el N hasta que, recuerde que el N es el tamaño de la muestra, ¿sí? Hasta que yo consiga una probabilidad mayor o igual que 0.75. Mire, esta probabilidad, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1 es igual a 1 menos la probabilidad de X sea estrictamente menor que 1. Pero recuerde que como es una variable discreta, eso es 1 menos la probabilidad de que X sea menor estrictamente que 1, es 0, ¿no? Probabilidad de que X sea 0. Bueno, si quieres, inténtalo por aquí, pero también es un complique. Porque es que el bendito N está en 2 partes ahí. Mire, si quieres, hazlo así. La probabilidad de que X es 0 sería K es 2, 0. N menos K que es 8. N menos 0, que da N ahí, sobre N mayúscula, que es 10. 10 combinado N. Igual si aplicas aquí la fórmula de combinatoria, esto se complica. Esto se complica. 1 menos 2 combinado 0, 8 combinado N,
sobre 10 combinado n. Y es posible que uno desarrolle eso usando lo que es la combinatoria y tratar de despejar a n, y eso se complica. Entonces es mejor, te voy a mostrar acá, vamos a cargar aquí en kaggle.com. Bueno, aquí, vamos a poner aquí, vamos a dar enter aquí. Y mire, D hiper, perdón, es 1 menos D hiper, porque es 1 menos la probabilidad de que quise hacer, 1 menos D hiper, a x igual 0, coma, el M es el número de éxitos en la población, 2, porque recuerden que hay 2 cajas contaminadas. Es decir, M igual 2. Vamos a escribirlo con su nombrecito. M igual 2. Esto en realidad escribirlo con nombre no es necesario. Siempre que lo escribamos en el orden adecuado, no necesitamos llamarlo con su nombre. Pero como a veces se podría uno embolatar, yo mejor lo escribo con su nombrecito. El M es 2 porque es el número de éxitos en la población. 2 éxitos en la población. Y el N es el complemento, los fracasos, los que no están contaminados, los fracasos en la población, que serían 8. O sea, el N es 8. N igual 8. Coma. Y el K es el tamaño de la muestra, que sí, en este caso es 2. K igual 2. Pero no. Precisamente es lo que me están preguntando. O sea, me están diciendo que calcule. Exactamente, no conocemos K. Exactamente, eso es lo que me están preguntando. Entonces, la idea es, vamos a ensayar, vamos a mirar. Y ¿cuál va a ser el valor de K? Recuerde, cuando esa probabilidad, ojo, yo quiero que esta probabilidad sea mayor. Yo quiero que esta probabilidad sea mayor que 0.75. ¿Sí? Mayor que 0.75. Entonces, eso es lo que me está pidiendo el problema. Me dice, determina acá tal que esa probabilidad sea mayor que 0.75. Entonces, vamos a ver, si coloco K igual 1, vamos a ejecutar eso a ver qué pasa con K igual 1. ¿Cuál es esa probabilidad? Sería el segundo numerito que aparezca ahí. Está como lentejón. Se demora mucho para calcular eso, man. Así que como estaba hace un rato, voy a copiar aquí, voy a recargar la página. A ver. Aquí. Bien, mire. Dice, punto 2 es la probabilidad con K igual 1. Punto 2 es esa probabilidad con K igual 1. Vamos a cambiar aquí. Si colocamos K igual 2, la probabilidad es 0.37. No me sirve K igual 2 porque yo necesito que esa probabilidad sea mayor que 0.75. Es la condición del problema. Entonces voy a cambiar a K igual 3.
.53 no me sirve, porque yo con una muestra de tamaño 3, la probabilidad de que es .53, yo quiero que sea mayor que .75. Vamos a poner K igual 4. .66 todavía no me sirve. Vamos a poner K igual 5. .77. Ahí está. Es decir, que con un tamaño de muestra de tamaño 5, yo aseguro las condiciones que me está diciendo el problema. Que es decir, con una muestra de tamaño 5, yo aseguro que por lo menos tengo una caja con una muestra de tamaño 5, por lo menos tengo una caja de las infectadas con una probabilidad mayor que 0.75. En otras palabras, si yo tomo muestras de tamaño 5, el 75%, más del 75% de las veces que haga la inspección voy a encontrar una o más de las infectadas, de las que están, ¿cómo que dice acá? Contaminadas. Bien, eso es. Mire, ahí lo hicimos por tanteo. Es más fácil hacerlo así porque por la dificultad que hay para despejar ese N de ahí. Dice, el último, un gran cargamento de partes electrónicas se muestrea para probarlas secuencialmente hasta que se encuentra la primera defectuosa. Ojo, secuencialmente hasta que se encuentra la primera defectuosa. Noten, no hay un número, no te dicen que seleccionamos tantas y las examinamos. No, no, no. Dice, se muestrea secuencialmente. Se muestrea secuencialmente. Dice, hasta que encontremos la primera defectuosa. Ahí se está configurando una geométrica. Esa variable aleatoria que nos cuenta el número de ensayos que hay que hacer hasta encontrar la primera defectuosa es lo que definíamos acá como una variable aleatoria con distribución geométrica. ¿Listo? Dice, si se prueban 10 o más partes antes de encontrar la primera defectuosa, se considera que el cargamento cumple las especificaciones y se acepta. Es decir, si el número de inspecciones es mayor o igual que 10 y aún yo no he encontrado la primera defectuosa, entonces se acepta el lote. En caso contrario, no se acepta. Entonces, ahí me preguntan, determine la probabilidad de que el cargamento sea aceptado. Me están dando la probabilidad, mire el porcentaje de defectuosos que obtiene. O sea que ya la probabilidad de éxito ahí es 0.1, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que calcular es la probabilidad de que una geométrica sea mayor que 10. Si se prueban 10 o más, antes de encontrar la primera defectuosa, se considera que el cargamento cumple, o sea, se acepta el cargamento. Es decir, aquí lo que tenemos que calcular es la probabilidad de que una geométrica con P.1 sea mayor o igual que 10. Esa es la probabilidad que nos están pidiendo ahí. Dice, ¿cuántas partes se necesita probar si se desea encontrar un cargamento con el 25% de partes defectuosas con una probabilidad de al menos 0.75? Es prácticamente el mismo algo parecido al anterior. Es decir, me están preguntando, ya no me están preguntando por una probabilidad, sino que me están dando la probabilidad y me están diciendo cuánto debe ser X para asegurar esa probabilidad. Trate de hacerlo analíticamente y si ve que se complica mucho el despeje de X de esa fórmula, entonces se puede hacer por ensayando con R. Vamos a tratar de plantearlo aquí. Voy a tratar de plantearlo aquí. Voy a plantearlo por aquí. Dice, ¿cuántas partes se necesita probar si se desea rechazar un cargamento con el 25% de partes defectuosas con una probabilidad del menos 0.75? Es decir, recuerda, voy a abrir una página acá.
Me dice, X es igual al número de inspecciones, ¿no? Ojo, como es una inspección secuencial, hasta encontrar la primera defectuosa, entonces esa X es una X, tiene distribución geométrica de parámetros. Dice que, ¿cuánto es que hay defectuoso? Determina la probabilidad de que sea aceptado si contiene 10% de partes defectuosas. Bueno, la parte B dice, ¿cuántas partes se necesita probar si se desea rechazar un cargamento con el 25% de partes defectuosas con una probabilidad de al menos 0.75? Es decir, que en el cargamento ese tenemos el 25% de defectuoso. En la parte A tenemos el 10% de defectuosa, ¿no? En la parte B, el 25% es defectuosa, pero lo que pasa es que la condición de rechazo es la misma, ¿no? Se prueban 10 o más partes. Si se prueban 10 o más partes antes de encontrar la primera defectuosa, se considera que está bien y se acepta el lote, ¿no? Entonces, ahora, la idea es que esta es una geométrica para la parte B, es una geométrica con P igual a 0.25. ¿Qué me interesa? Dice, la probabilidad de que X sea mayor que 10, porque dice que si se prueban 10 o más, entonces, si se prueban 10 o más, o sea, mayor o igual que 10, dice, si se prueban 10 o más, si se prueban 10 o más partes antes de encontrar la primera defectuosa, se considera, o sea, si esa variable es mayor o igual que 10, si la variable número de pruebas que hay que hacer hasta encontrar la primera defectuosa es mayor o igual que 10, entonces se acepta el lote. O sea que aquí es mayor o igual que 10, esa probabilidad. Yo necesito calcularla. ¿Sí? Dice, lo que me está diciendo la parte B es, la parte B dice, ¿cuántas partes se necesita probar si se desea rechazar un cargamento? O sea, rechazarlo. Recuerden, ¿cuánto es que se rechaza? Ah, ya. Ojo, porque dice que si se prueban más o 10 se acepta. Aquí dice. Mira aquí. Dice, si se prueban 10 o más antes de encontrar la primera defectuosa, se considera que cumplen las especificaciones y se acepta. Es decir, si tengo que probar 10, si pruebo 10 o más antes de encontrar la primera, se acepta. Si no, no la acepto. O sea, aquí, y ojo que me están preguntando, dice, ¿cuántas partes es necesario probar si se desea rechazar un cargamento con 25% de partes defectuosas? Es decir, para rechazarlo yo necesito que esto sea, que la variable sea menor que 10. O sea, si tengo que probar menos de 10, rechazo para encontrar la primera defectuosa. Menos que 10, recuerda, menos que 10 es menor o igual que 9. ¿Listo? Ojo, dice, yo quiero que esta probabilidad que sea de al menos 0.75, o sea que esta probabilidad sea como mínimo 0.75, mayor que 0.75. Ojo, pero me dice, con una probabilidad de defectuosa de 0.20, ¿0. qué? 0.25, el 25% dice que es defectuoso. 25%. O sea, yo necesito, sí, que esa probabilidad sea menor, la probabilidad de que X sea menor o igual que 9 sea mayor o igual que 0.75, teniendo esa probabilidad de fracaso, ¿cómo es que? Sí, probabilidad de éxito, que en este caso éxito es ser defectuoso. Oiga, muchachos, entonces aquí precisamente
precisamente lo que me están preguntando es cuántas cajas deben inspeccionarse. Perdón, cuántas partes se necesita probar. Aquí, ¿cuánto es el X? ¿Cuánto es el X? Dice, ¿cuántas partes se necesita probar si se desea rechazar un cargamento con el 25% de partes defectuosas con una probabilidad de al menos 0.75? O sea, que efectivamente esa probabilidad me dé mayor que 0.75. ¿Cuál es el X? ¿Cuál es el X para el cual esta probabilidad es mayor o igual que 0.75 con este P? ¿Sí? Mire que esto aquí es una suma. Entonces, no es fácil encontrarlo de manera analítica, despejando el X. Entonces, esto es mejor ir dándole valores a X, ¿sí? Y dándole valores a X a ver cuándo logro conseguir esta probabilidad. ¿Sí? ¿Cuándo logro conseguir esta probabilidad? Tanteando, usando la función PGOM. Le vamos dando valores a X, así como hicimos con el caso de la hipergeométrica. Le vamos dando valores a X hasta alcanzar una probabilidad que sea 0.75 o más. ¿Sí? Esa es la forma de solucionar ese problema. Listo, y ahí terminan los problemas ahí que les planteé. Mire, de así más o menos de ese estilo son los ejercicios del parcial que van a salir mañana. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado. La idea es que usted tenga capacidad de descubrir cuál es el modelo que está detrás del ejercicio. Si se resuelve con la binomial, con la geométrica, con la hipergeométrica, con la binomial negativa y eso. ¿Sí? Lo demás es pedirle el favor al computador que le haga las cuentas. Bueno, mire, prácticamente entonces, mire, mañana hacemos el parcial. Mañana hacemos el parcial. Y les pido un favor, Secre. Anota por ahí para que me le recuerde a los muchachos. En la plataforma está la presentación de capítulo 4. Incluso hay videos del capítulo 4, variables aleatorias continuas. Yo quería empezar ese capítulo hoy, pero mira que, bueno, como hubo una pregunta ahí con respecto a eso y estuvo bueno para repasar los conceptos y eso. Entonces, yo pensaba dar eso, empezar variables aleatorias continuas hoy, pero no se pudo porque lo utilicé para resolver más ejercicios de variables discretas. Entonces les pido el favor que sí se echen una miradita a esa presentación para la próxima semana, porque voy a la próxima semana, el miércoles, voy a esto y voy a ir rápido, porque prácticamente nos está tomando el tiempo. Mire, falta el capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. O sea, faltan 4, 6, 7 y 8. Faltan 4 capítulos. Y estamos bastante atrasados y prácticamente nos falta mes y piquito de clase. Entonces, hay que andar rápido. Bien. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana. Bueno, mañana no necesariamente toca conectarse. Si usted entra a la plataforma y resuelve el examen, de todas maneras yo me conecto por ahí a ver si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa que pueda yo ayudarles a resolver. Entonces me conecto ahí, voy a estar por ahí. Alguna cosa también por WhatsApp me puede contactar si tiene alguna duda, alguna cosa con respecto al parcial. Entonces mañana entra directamente al parcial y resuelve su parcial. Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, Listo, profe. Bueno, pues.